Puede tomar asiento, hermano. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Los pequeños pueden pasar a su clase en la parte de abajo. Y bueno, Dios es bueno, ¿no? Tenemos un clima muy agradable y lo más importante es que Dios está con nosotros. Amén, es lo más lindo. Quisiera, escuchar a Angélica de su experiencia en el parque. Yo quisiera compartir alguna experiencia que tuve también. Josué tenía 1 año y medio y hay un parque cerca de casa, ahí donde tenemos las actividades del templo, y resulta que pues por las tardes, en primavera y verano, lo llevaba ahí al parque y encantadísimo. Ahí hay unos juegos, unos columpios, y lo subí en una sillita y le daba fuerte, ¿verdad? Le daba sus empujones, y cuando me paraba comenzaba a llorar, gritaba porque quería fuerte el columpio, ¿verdad? Entonces yo le daba fuerte, entonces él se reía y estaba feliz. Pero resulta que en un empujón que le di, se abrió una cadenita que lleva en medio y salió en el aire. Salió por el aire volando el niño, tenía 1 año y medio. ¿Sabe qué? A mí me dio pánico eso, Porque imagínese que el cuello cae mal o algo, pues hubiera estado lisiado, hubiera sido una buena lesión, pero solo cayó en la arena, ¡paz! Cayó así de cara y pegó un grito nada más. Ahí lo levantamos y todo bien, así que todo bien. El Josué nos hizo pasar un tiempo difícil, pero Dios es bueno, Ya después recuerdo que estaba pequeñito y comenzó a jugar fútbol, soccer. Lo llevaba a los partidos muy emocionado, pues siempre andaba con él para todos lados. Tenía mucha esperanza en él de que fuera un buen jugador, como a mí siempre me ha gustado el fútbol. Lo metimos en club. ¿Qué lo hicimos para motivarlo, no? Y sí, era muy bueno era para el fútbol. Pero después creció y agarró por otro camino, entonces yo hice mi labor y ya estuvo, ya. Pero pequeñito le ponía sus shin guards, esas medias que llevan en los clips, los tacos, y se miraba tan gracioso porque era bien pequeñito, no crecía. Estábamos preocupados que no crecía. Y hasta que poco a poco fue creciendo y ahí estamos. Hermanos, no hay cosa más linda que la familia esté integrada. Yo lo compartía con ustedes el domingo pasado, no hay cosa más hermosa cuando la familia sirve a Dios, ¿verdad? Y crecen los muchachos. Por supuesto que toman sus propias decisiones, pero qué lindo es cuando la familia, como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cosa más hermosa eso. Está con nosotros Xiomara Gómez. Ella viene de Chicago y es hermana de Lilian, la que sigue. Y es un gran gozo, alegría que ella esté con nosotros. Ahí está hospedada en casa. Cocina muy bien, igual a su hermana. Así es que comemos bien también. Y ahora vino también a su hermano, que los aprecio mucho. Yo quería mucho a mi suegra, ¿sabe? A Rubí, la quería mucho. Ya. Vivió unos meses con nosotros, con mi hijo, siempre le dimos atención y pues ahora ella se fue con Cristo Jesús. ¿Sabe que la semana pasada, ya entrando ya en lo que es la prédica, se recuerda que cómo la muerte de una persona viene a afectar? Cómo afectó muchísimo. Por ejemplo, la muerte de Esteban, cómo vino a afectar a aquella comunidad de fe en el Nuevo Testamento. Porque la muerte de Esteban, hermanos, cuando él muere apedreado y glorifica a Dios y le da la gloria a Dios, eso es impresionante, hermano. Ese testimonio de Esteban, el primer mártir de la iglesia, eso impacta ya. Cómo todavía le ruega al Padre para que perdone los pecados de sus
opresores. Eso es impresionante. Inmediatamente la muerte de Esteban viene y desata una gran persecución a la iglesia. Y segundo, estaba Pablo por ahí, Saulo de Tarso, estaba presenciando aquella escena y fue impactado Saulo de Tarso, que él aprobaba la muerte de Esteban. Y ¿sabe qué? Después a Saulo eso hizo cambiar su vida. Esa experiencia que tuvo de ver cómo murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero nosotros, fíjese bien, la muerte de una persona se acerca más a Dios, o hay algunos que se alejan de Dios. Puede pasar, hay esos dos matices también. Pero bueno, gracias a nosotros que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero al tercer día resucitó, hermanos. Y esa es la esperanza, la muerte de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, por medio de esa muerte, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, ya. Entonces, quiero continuar con el pensamiento de Santiago. Santiago capítulo 1, ábralo ahí. Si aún, yo creo que ahora en el tiempo que estamos viviendo, esta es la carta que se tiene que predicar, enseñar. Esta es la palabra para la iglesia en los tiempos que vivimos. Me explico, ¿verdad? Se recuerda la semana pasada hablamos que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Quiere decir que el creyente debemos de esperar las pruebas que vienen, esperar las pruebas. ¿Y qué de manera? ¿Con qué actitud nosotros esperamos las pruebas? Con gozo. El gozo, el fruto, el propósito de la prueba es darnos paciencia para perseverar, paciencia. Pero recibirla con gozo, con alegría. Y ¿sabe qué? Y después, hermanos, con humildad, dice la Escritura, pone el ejemplo de un rico y una persona pobre, recibirla con humildad. Así es que ese es el pensamiento de Santiago. Y ahora en este periodo de post-pandemia que estamos pasando, muchos culpan a Dios de muchas situaciones. Así es que vamos a continuar en el versículo 12, 13, 14 y 15. Vamos a darle lectura. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Quiero también darle la bienvenida al doctor Sergio Navarrete, está con nosotros. Es un gran honor y privilegio. A ver cuándo nos da ese taller de discipulado de su librito. Lo comenzó, pero ya tiene que darnos un buen taller de discipulado. También vamos a tener otro más adelante de evangelismo con el hermano Josué Jordán. Así es que más adelante vamos a reunirnos. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora hay que aclarar esto, que las pruebas, Dios prueba nuestra fe. Dios no puede tentar a nadie, así es que eso que quede bien claro. Y dice, cuando alguno es tentado, parece que aquí Santiago entra en este tema, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado porque de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiene a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás vamos a dejarlo. Santiago nos explica acá, la versión internacional, el versículo 13, bien clave entenderlo, porque dice acá el versículo 13, escuche la versión internacional, es bien interesante, dice, que nadie por ser tentado diga. Quiere decir, lo que Santiago pretende en estos textos es explicar a la comunidad que Dios no tenta a nadie. Pero dice que en el momento dice que nadie al ser tentado diga, quiere decir que de ahí donde dirige esta carta a aquellos lectores, hay alguien o habrán muchos que pensarán que en un momento
culpar a Dios por lo que pasa en su vida o por lo que ha pasado o por la circunstancia que esté pasando. Entonces habrá algún momento, porque la razón es esta: cuando el hombre falla con Dios, cuando el hombre peca, digamos, es fácil culpar a otra persona, o culpa a Satanás, o a veces culpan a Dios por las situaciones que están pasando. Había un comediante muy famoso en los años 70, se llamaba Flip Wilson. El comediante afroamericano decía dos frases y era muy conocido en todo lo que era el ambiente de la comedia. Decía: "What you see is what you get". Era una frase que le había hecho famoso a este comediante. Y decía otra frase también, dice: "El diablo me lo hizo hacer". Cuando el hombre peca o cuando el hombre le falla a Dios, es muy fácil justificarse o culpar a otra persona de sus acciones. Eso es lo más fácil. Entonces, eso, hay cierta verdad en eso, como hay cierta mentira también. Pero Santiago lo que quiere probar acá a la comunidad de fe es esto: que la tentación nace en el corazón del ser humano. Nace en el corazón del hombre. Ahí está el mal. Y quizás el momento habla de 4 cosas acá que toda persona va a ser tentada. Y la tentación lo lleva a la concepción, y tercer punto lo lleva a un nacimiento y después la muerte, ¿verdad? Es como cuando una mujer se embaraza. Hay una concepción ahí, el producto de la relación con esposo y esposa. Entonces trae una concepción, después da a luz y viene el nacimiento. Pero bueno, acá según la tentación, ya cuando pasa por este proceso, al final causa la muerte, según los textos que hemos estado viendo acá. El hombre por naturaleza siempre va a culpar a una persona, va a culpar a alguien. Siempre va a hacer mal a alguien. En este caso, alguien, o quizás una comunidad que era perseguida, que estaba sufriendo por la causa de Cristo Jesús, quizás en algún momento dice: bueno, mejor regresamos allá, mejor al judaísmo, vamos a practicar mejor, a continuar, y vamos a dejar a Cristo Jesús. En ese contexto es que viene, porque parece que ellos quieren rechazar la fe en Cristo Jesús. Pero veamos acá, Dios no tienta a nadie, y ese es el punto acá. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. En otras palabras, lo que Santiago está transmitiendo, el mensaje es que Dios es impecable, que Dios es santo. Él no puede tentar absolutamente a nadie. El hombre, por su naturaleza, nosotros somos allá en nuestras acciones, ahí el hombre entonces es tentado de alguna manera. En el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, y seducido. La versión internacional, versículo 14, también hace una palabra bien interesante. Todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Quizás acá podríamos explicarlo de la manera más sencilla, con un lenguaje como de un pescador, aquellos que pescan. Que un pez, dice, un pez en medio de aquel océano, de repente cae un anzuelo hacia abajo. Aquel pez, al ver aquel anzuelo, obviamente le llama la atención, capta su atención, y aquel pez se dirige hasta el punto de ser arrastrado por aquel cebo que lo está esperando. Parece que le capta la atención. Entonces aquel pez se dirige sin saber que en ese anzuelo se encuentra la muerte allí, ¿verdad? Entonces así actúa, así es la tentación. Primeramente nace en el corazón,
puede ser por los malos deseos. Entonces, y lo lleva poco a poco, es un proceso. Y lo arrastra uno hasta saber, hasta encontrar ahí, caer en esa trampa que muchas veces uno es provocada por sus propios pensamientos o sus propias acciones. Nadie al ser tentado diga que es de Dios. Es por nuestra naturaleza, es lo que está dentro de nuestro corazón. Decía una persona, un joven, le pregunta a un señor bastante mayor y le dice: mire, señor, le digo, si voy manejando mi carro y veo una mujer bonita que va caminando, peco contra Dios. Viene el Señor y le dice, muy sabio el Señor, y le dice: no creo, porque Dios ha hecho mujeres bonitas. No creo que estés cometiendo pecado. Si continúo manejando mi carro y la veo por mi retrovisor, entonces peco. Entonces le dice: puede ser que sí o puede ser que no. Desde el momento, dice, lo único que tienes que cerciorarte que ese tipo de pensamiento no llegue a tu corazón de una manera de lujuria. Y si vas alrededor del bloque y continúas viendo a esa muchacha, a lo mejor entonces sí puede ser pecado. Dice: nadie puede impedir. Un pájaro puede volar cerca alrededor de ti, pero desde el momento, dice, que ese pájaro tú le dejas que haga un nido en tu cabeza, entonces es un problema. Entonces es pecado, lo explicó de esa manera. El pecado nace en nuestro corazón y el pecado viene, fíjese que en el pasaje no menciona a Satanás, no menciona al adversario del Señor, sino que es un tipo de tentación, insidia, que quiere decir que es una trampa, es un engaño. ¿Y cuál es el propósito de esta trampa o engaño? Es estropear los planes de Dios que tiene para tu vida. En cualquier momento en tu vida usted va a ser tentado, va a ser provocado a fallar a Dios. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, porque somos seres humanos, somos vulnerables, fallamos y pecamos delante de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, porque Dios es santo, porque Dios siempre está con nosotros, que Él nos anima para seguir adelante, a servirle con alegría, con gozo. Más ahora en los tiempos que vivimos, ahora el suicidio es más común en jóvenes. Los jóvenes se desaniman. Las luchas que pasan en las escuelas públicas es difícil. No solamente los jóvenes, ahora los adultos. Hay momentos en que nos deprimimos, nos llega tristeza, nos vamos a desanimar. Somos tentados en alguna manera en los estados de ánimos que uno tiene, pero no es culpa de Dios. Absolutamente Dios no tiene la culpa de todo esto. Es Él mismo la consecuencia del pecado que muchas veces tenemos que sufrir. Hay consecuencias que nos traen. Pero sabe que en estos tiempos que vivimos de tristeza, de fragilidades, la falta de deseo de hacer las cosas, debemos de estar siempre conscientes de que Dios es bueno, de la fidelidad de Dios, que Él cumple todas sus promesas. Así que, hermano, amigo que estás en esta mañana, ánimo, que Dios está con nosotros, que Dios es bueno. Dios no puede tentar a nadie porque Dios es santo, porque Dios es impecable, Dios es intachable, Dios es perfecto. Absolutamente Dios nunca va a tentar a nadie, sino que somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestros malos deseos, que muchas veces nacen en el corazón, se conciben y después nacen, salen a la luz, causando un desastre y al final, pues, si no está en Cristo Jesús, la persona muere. Hay personas que se han ido acá.
Cuando uno lee estos pasajes, uno valora el sacrificio del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que causa esto? Da gratitud, causa mucho amor hacia Dios. Hay compromisos, hay actitudes, se expresan a través de oraciones, a través de estudios, a través de relaciones, que uno está agradecido con Dios. Hace el esfuerzo como seres humanos en la complejidad de relaciones matrimoniales, laborales o lo que sea. Hace uno el esfuerzo de estar en paz, de vivir bien, de hacer la voluntad de Dios, de vivir agradando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y esto debemos siempre usar todos los recursos que Dios nos ha dado, con buenas actitudes de parte de nosotros también, de agradar a Dios, de servirle con todo nuestro corazón. Esto es bien importante porque lo hace sentir uno comprometido, porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones, Él lo dirige a toda verdad, a toda justicia. Uno ha sido llamado, cuando conoce a Dios, de servirle a Dios, de agradar a Dios en todo tiempo. Y por eso menciono este tipo de relaciones, porque en veces es muy compleja. Y hay muchas pruebas en este tipo de relaciones. Pero Dios siempre da los recursos. Dios siempre nos da las provisiones para usarlas, para vivir una vida agradable para Dios. Una vida, una vida de triunfante, pongámoslo de esa manera. Tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos el ayunar, tenemos todas estas disciplinas espirituales que estimulan nuestra fe, que nos ayudan a servirle a Dios con alegría. Y ¿quién no pasa una dificultad? Se fue Hortensia Ibarra. La hermana Rosario falleció. La hermana Gómez falleció. Personas ya que nos han dejado un testimonio poderoso acerca de la fe. Y nosotros podemos decir que cada día hay un desgaste que uno tiene como seres humanos. Nos vamos envejeciendo. Pero qué lindo cuando se sirve al Señor y al final uno se va con Cristo Jesús. Al final uno se va con Dios. Entonces, la muerte es agradable, es una transición nada más. Y uno se va con Cristo Jesús. Esto debe de alimentar nuestra fe, de que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto es agradable porque abrazamos la esperanza que si en algún momento nos vamos a ir con Cristo por toda una eternidad, donde no va a haber sufrimiento, no hay dolor. Claro, las separaciones son difíciles, pero es una vida eterna y eso estimula bastante la fe. En el proceso hay que servir a Dios lo mejor que se pueda. Las pruebas vendrán, como dice el versículo 12, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, la prueba, porque la prueba va a ser probada de parte de Dios, con el propósito, hermano, de tener paciencia, de saber luchar en el proceso de la prueba. Y dice, pero al final Dios dará la corona de la vida. Dios ha prometido a los que le aman, Dios ha prometido una vida mucha mejor. Entonces ahora en este tiempo que vivimos hay que servir al Señor lo mejor que nosotros podamos. Y recordar siempre esto, que Dios es impecable, que Dios es santo, ¿verdad? Y que Él no tienta absolutamente a nadie. Es por nuestra naturaleza, es cuando nosotros le fallamos a Dios.
por el pecado que mora en nosotros. Pero la verdad es esta, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y al pasar por algún tipo de situación, recuerde esto, siempre el mal está en uno. El mal está dentro de uno. En ningún momento uno puede culpar a Dios. Porque, por ejemplo, la manera como usted se alimenta. ¿Cómo usted se alimenta? Eso tiene mucho que ver con la salud. Tiene que ver con la salud. La manera como administra sus bienes, sus finanzas, tiene que ver, uno es el responsable de esto. En una vida de matrimonio, el consejo que encontramos en Corinto, el apóstol Pablo quizás analiza bien la relación, a pesar de ser compleja, difícil, pero dice que se junten siempre. Mire, Dios hizo el matrimonio con 4 propósitos. Primero, que sean compañeros, que sean amigos. Eso es tener una relación de matrimonio. Está basado en estos 4 principios. Primero, que sean compañeros, amigos, que se junten a tomar decisiones, ¿verdad? Segundo, otro de los propósitos es procreación, tener familia, tener hijos. Ese es parte del plan de Dios. Tercero, que la pareja tenga intimidad. Esa es otra parte muy esencial dentro de un matrimonio. No se puede negar el uno y el otro, a no ser que hagan tiempos de oración, dice el apóstol Pablo, y después vuelvan a juntarse otra vez. Dios nos ha hecho con deseos. Dios nos ha hecho de esa manera. Entonces vemos acá y cuarto, hermanos, evita la infidelidad. Son 4 cosas bien importantes en el matrimonio. Dios nos ha hecho de esta manera, en esta complejidad. Y esto agrada a Dios, porque Dios nos ha hecho así. Así que hay que hacer todo el esfuerzo de vivir en este contexto agradando a Dios todo el tiempo. Claro que no es fácil algunas veces, pero Dios está con nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y no podemos culpar a Dios cuando hay algo que está fallando. No podemos culpar a Dios. Uno es responsable de sus propias acciones. Decía al principio, muchas veces se culpa a otras personas. Muchas veces se culpa al enemigo de Dios. Muchas veces, como en el caso acá la Escritura misma lo explica de esa manera, porque había una comunidad, quizás habían muchas personas que estaban a punto de culpar a Dios por esa persecución que se había desatado contra la iglesia. Quizás estaban a punto de culpar a Dios. Así que como ahora en los tiempos que vivimos, ahora la gente no quiere venir al templo por la crisis que ha venido. Los jóvenes, ahora hay problemas con los jóvenes y muchos culpamos muchas veces al enemigo o muchas veces podemos culpar a Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios no tiene la culpa absolutamente de nada. Dios es fiel a sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y eso Él lo cumple. Cuidado con las tentaciones. Cuidado con las provocaciones. Recuerda, hay un pasaje bastante claro que lo explica bien. Dice la primera pareja que Dios hizo, Dios se pasea y busca a Adán. Porque aquí habla en Génesis capítulo 3 que Dios le encantaba la relación que tenía con Adán y Eva y dice a buscar a Adán y parece que no lo encontraba. Finalmente lo encuentra. Le dice, ¿dónde habías estado? Le dice, se había escondido Adán. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Adán? Es que comí del fruto. Le falla a Dios.
Después Dios busca a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Es que mi esposo me dio de comer. La serpiente me sedujo. Vea, uno le echa la culpa a otro. Y esa es la parte humana que nosotros tenemos. Siempre culpamos a alguien de nuestras acciones. Muchas veces no somos responsables de nuestras acciones. Totalmente, hermanos, tenemos que confrontar situaciones que en veces nos hacen mucho daño, pero así es. Así que nos vamos a esforzar de servir a Dios, a poner lo mejor que nosotros podamos, hacer el esfuerzo de tener relaciones saludables, una buena relación con la pareja, con los hijos, con la hermandad, ahí en la labor donde usted trabaja, tener buenas relaciones con todas las personas, porque eso agrada a Dios. Hermano, y cuando venga la tentación, rechácela en el nombre del Señor. Dice la Escritura que el Señor Jesús primeramente se pone a ayunar por 40 días. Después se va al desierto y dice, el Espíritu le empuja al desierto para tener una confrontación con el enemigo de nuestras almas. Y es tentado por Satanás. Y lo primero que hace el Señor Jesús, al Señor tu Dios no tentarás. Y usa la palabra. Inmediatamente él rechazaba la tentación, rechazó la tentación. Así es, hermano, que cuando venga la tentación a la mente, que no caiga en lo que es la concepción, que no venga al corazón, hay que sacarla inmediatamente, rechazarla en el nombre de Jesús. Hay que rechazar la tentación. Dios es fiel. Dios es bueno. Cuidado con nuestro carácter. Dice al principio en la carta que pone el ejemplo del hombre pobre y del hombre rico y esperar la prueba, porque Dios va a probar su fe. Y cuando llegue la prueba hay que esperarla. ¿Y con qué actitud? Con gozo, con humildad, con humildad. Seamos humildes de corazón. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. A Dios le encanta la humildad. En un corazón puro, en un corazón santo, que se esfuerza, que se sacrifica por servir a Dios. A Dios le agrada eso. Y Dios bendice a sus hijos, fortalece las relaciones. Dios bendice. Estábamos platicando con Lili ayer, hoy que ha venido la cuñada. Digo, qué lindo es pasar tiempo con la familia. Sentarse, platicar, disfrutar la familia, eso es lo más lindo que pueda haber. Y en este caso, cuando la familia sirve a Dios, es hermoso. Gócese, sirva a Dios con alegría, nutra esas relaciones, esfuércese. Hay que cambiar de carácter muchas veces, hay que cambiar. Muchas veces decimos, bueno, es que Dios me hizo así, ya no puedo cambiar. Esa es mentira. Eso. No, Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y sabe que el nombre de Dios, cuando ve familias sanas, el nombre de Dios es glorificado. Esas relaciones Dios las bendice. Hay gozo, hay alegría. Hermano, viene la prueba y pues obviamente viene, prueba nuestra fe, la paciencia. Veamos los frutos del Espíritu. Uno se llena de amor, de esperanza. Y si usted actúa con humildad, mucho mejor, con alegría, con gozo, con fe de que el día de mañana va a ser mucho mejor. Entonces yo me voy a esforzar pues de tener una buena relación con mi pareja, con mis hijos, porque eso traerá bendición a la familia. En ningún momento Dios va a tener la culpa de algo malo que nosotros hagamos. Dios no es culpable. Dios es intachable. Amén. Dios es santo. Dios es maravilloso.
Él está con usted, Él está con nosotros, Él está con nuestra familia, Él quiere lo mejor para usted y para mí. Pues así es. El Evangelio transforma, cambia, bendice. Y eso es, hermanos, en las visitas que hacemos, estamos yendo con Jesús, hermana Mercedes, a ver al esposo. Y vemos un cuadro muy doloroso, ver a Pedro Colorado, un hombre activo, un hombre que venía siempre al templo, jovial, alegre. Entraba al templo y decía, pastor, todo está bien, sí, y lleno de salud. Y de repente, poco a poco, se ha ido enfermando hasta llegar al punto que en cualquier momento él se nos va a ir, porque ya no hay nada que hacer. Pero hay una cosa, él se va a ir con Cristo Jesús. Entonces, la muerte, Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció a Satanás mismo. Entonces, hermano, nos espera. Hay que abrazar esto, si esta es una realidad, pues. Este es lo más lindo que un creyente puede experimentar, esta transición de irse con Dios. Este es lo más maravilloso. ¿Por qué aferrarnos al dolor, al sufrimiento, verdad? Cuando nos espera una vida eterna preciosa con Cristo Jesús. Así que llénese de ánimo usted. Llenémonos de fortaleza, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. El morir en Cristo es una gran ganancia. El vivir para Dios, gocémonos ahora, que disfrutemos ahora, vivir para Cristo Jesús. Estemos activos en la obra de Dios. Y digo, maravilloso, ¿no? Que todo esté en paz. Todo en casa estar en paz, tranquilo, sin conflictos, sin conflictos. Dios detesta una cosa. ¿Sabe qué es lo que Dios detesta? Muchas personas, es la piedad. La piedad. La apariencia de piedad. Pero ser impío de corazón es algo que no le agrada a Dios. Bueno, ¿fallamos? Claro que sí. Y es lo que Santiago y Juan en sus escritos nos dicen. Hay que arrepentirnos, dar la media vuelta, nos arrepentimos delante de Dios, confesamos nuestras faltas, nuestras fallas hacia Dios y volvamos al camino otra vez, a servirle a Dios con alegría, con gozo. Amén. Eso es. Y dar frutos, dar muchos frutos de amor, de fe, de alegría, de paciencia, de humildad, ser dulce con los demás. Eso le encanta a Dios. Eso le agrada al Señor. No hay cosa más agradable que venir al templo y saludar a las personas, transmitir esa alegría. El gozo de Dios. Se fortalecen aquellas relaciones. Esto agrada a Dios. Luchas siempre van a haber. Las pruebas siempre estarán ahí, de diferentes matices, diferentes colores. Hermano, pero en la prueba ahí está Dios, hermano. Ahí hay algo hermoso que usted tiene, que a Dios le interesa. Y Él quiere que sacar eso. Él lo pule a uno. Él es experto en pulir corazones. Así como el oro, quitarle toda la escobra, y pulirlo para que brille bien. Eso es, hay que pasar por esos procesos. Porque así es la vida, así es la fe. Vaya, de Génesis a Apocalipsis, grandes hombres de Dios fueron probados por su fe. Decía el viernes el doctor Domínguez, enseñando Nehemías al grupo de jóvenes, decía, bueno, dice, siempre va a haber luchas,
Pero aquí está este gran hombre de Dios, que había luchas allá por fuera y por dentro. Siempre va a haber oposición en las cosas de Dios. Pero ahí está la fidelidad de Dios, haciendo un templo para el Señor. Hermanos, ¿tienen frío ustedes algunos? Que veo que ahí está tienen frío, veo que... Yo estoy feliz porque ahora no estoy sudando, no sé por qué fue el aire, pero está bien, está bien. Es que, hermanos, mire, siempre siembre un pensamiento y va a cosechar una acción. Siembre una acción y va a cosechar un hábito. Siembre un hábito, dice, y cosechará carácter. Siembre un carácter y cosechará un destino. Así es que vamos a sembrar. ¿Y de qué manera uno siembra? Hermano, la lectura de la palabra. Yo le comparto a mi esposa un día, pero ¿con quién lo voy a hacer? Si es con ella, pues es la única. Le digo, mira, hay un pasaje que me ha cautivado, que me gusta. No sé, agarro la escritura y me encanta. Hay pasajes muy lindos, que parece que había unas palabras que nunca las había leído. Y me deleito eso, me agrada eso. Es lindo eso. Cuando hay una palabra, dicen los predicadores, rema, dice, hay una palabra que el Espíritu, al leerla usted, el Espíritu como si se la pone en el corazón a uno. Y esa palabra viene y uno se adentra en uno y eso causa placer, es algo, pero que es el Espíritu que le quiere decir a uno algo. Es el Espíritu que le habla a uno. Entonces, si sembramos la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, después véngase al templo, hombre, no sea cruel. Hágalo en ese orden. Hágalo en ese orden. Estudie la escritura. Y mire, hermana, llega a casa, uno lee estos pasajes o ahí en sus trabajos donde quizás habrá muchas pruebas, porque la insidia está en todo lugar, la intriga, el chisme, todo eso, esa es parte del ser humano ya. ¿No le parece? Bueno, Santiago después toca el tema ese más adelante, mañana después lo vamos a tratar. Pero eso está en todo lugar. ¿Quién no habla a espaldas de otro? ¿Quién no lo hace? Yo siempre digo una frase, es que llevamos un fariseo dentro del corazón. Camá, y eso es una gran verdad. Todos llevamos, Martín, solo Martín no. No, hermanos, así es ya. Pero todos llevamos un religioso dentro del corazón. Siempre criticamos a otro. Siempre vemos el pecado de otra persona. Y nosotros pecamos, pero de una manera diferente. Pero así es. Así somos como seres humanos. La persona da la vuelta y en vez hacemos comentarios inapropiados. Agarramos un puñal y se los clavamos en la espalda muchas veces. Eso es una práctica, pero expresamos mal. Hacemos comentarios crueles en veces. Y en veces se ignoran las cosas. Pero bueno, así es. Entonces, hermano, mire, y Dios no tiene la culpa de eso. No vaya a culpar a Dios de eso. Ahora, esfuércese de aquí en adelante. Pídele a Dios sabiduría. Se recuerda que pide sabiduría en medio de la prueba. Santiago da el consejo de pedirle a Dios sabiduría en medio de la prueba. No hay cosa más preciosa que estar en paz con Dios. No hay cosa más linda que estar en paz con Dios. Qué lindo uno se trata esa relación de pareja, ¿no? Hay frases tiernas que salen cuando hay una buena relación entre pareja.
¿verdad? Los hijos, todo está bien, todo está bonito, ordenadito. Se alegra uno. Uno extraña cuando uno sale y uno llama, ya viene de camino, ¿verdad? Porque extraña a la pareja o extraña a los hijos. Y eso es, de eso se trata la vida. Esforcémonos. Cristo, Él nos da todos los recursos, nos ayuda en todo. Nunca nos ha abandonado el Señor y nunca lo hará. Mientras usted abra su corazón y es genuino con Dios, hermano, Dios siempre estará allí para ayudarnos, hermano, para fortalecer nuestra fe. Habrán problemas, claro que lo harán. Habrán cosas difíciles, claro que lo habrán. Pero para Dios no hay nada imposible para Dios. Mire, quiero tocar el tema pero aquí está nuestra hermana Irma, que nos había ausentado por un tiempo, pero ya está de nuevo acá. Usted nos ha dado un ejemplo de lo que son las pruebas. Hemos pasado todos los procesos con sus hijos, pero aquí está, Dios es fiel, ¿cierto? Dios es fiel. Con la hermana Irma, ¿cuántas veces he ido al hospital ahí a verla, a su hija enfermita? Cantidad de veces. A Loma Linda, he estado en 4 o 5 hospitales a hacer oración, a visitarles, a animarles. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Hemos ido a corte varias veces, a corte, luchando por la custodia de sus hijos. Y mire, hermano, Dios es fiel ahora. Vemos que estas pruebas que han venido a su vida, vemos la fidelidad de Dios. Y aquí hay una comunidad de creyentes que hemos estado orando por usted, por la familia. Hemos estado orando, clamando a Dios para su bienestar. Y mire, Dios ha sido glorificado. Démosle un aplauso a Dios, porque eso me agrada. Dice la Escritura, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, mire, yo le animo que de aquí para adelante sirvamos al Señor. Palabra, oración, ayuno, y no deje de venir al templo, porque Dios es muy bueno. Y coma bien, haga ejercicio, cuídese mucho, ¿verdad? Cuídese mucho, porque todavía no es nuestro tiempo, pero vendrá y nos iremos con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios.